Has visto ya decenas de vídeos y cursos sobre el verbo to do, pero a la hora de la verdad, ¿sientes que algunas piezas del puzzle siguen sin encajar? ¿Hablas con nativos que utilizan ciertas estructuras con este verbo que te pierden por completo? ¿O simplemente sigues teniendo las mismas dudas de siempre a la hora de expresarte utilizando esta palabra? Pues que sepas que te entiendo perfectamente, y te voy a decir algo. El problema no eres tú. El problema es que te están enseñando de forma genérica, lo que te obliga a improvisar y a adquirir malos hábitos. Además de que al hablar aprendiendo de ese modo tendrás que esforzarte el doble, porque primero tienes que hacer el esfuerzo de desaprender esos vicios genéricos, para volver a aprender todo bien desde el principio. Para solucionar este problema, he decidido liberar aproximadamente el 50% de los contenidos de la Masterclass sobre el verbo to do, que contiene absolutamente todos los significados y usos reales de esta palabra de una forma que nadie más te ha contado antes. Y los voy a regalar a través de esta clase gratuita. Es decir, las definiciones que veremos a lo largo de este vídeo son definiciones oficialmente consolidadas y normalizadas. Y por supuesto, que nada de suposiciones, ni reglas genéricas, ni explicaciones superficiales. Además, aprenderemos a pronunciar todas las formas y variaciones que puede tomar esta palabra a través de sus diferentes conjugaciones y contracciones. Ah, y por cierto, estate muy atento porque a lo largo de este vídeo contaré dos secretos. A través del primero sabrás cuándo evitar hacer uso de este verbo tan popular a pesar de sus casi infinitas posibilidades. Y el segundo de ellos te volará la cabeza al mostrarte casos donde debemos utilizar este verbo por duplicado para hacer que algunas oraciones adquieran sentido. Te garantizo que con todo lo que vas a descubrir a lo largo de este vídeo, tu comprensión del inglés va a dar un salto enorme. Y si al final quieres conocer todos los detalles alrededor de esta palabra, te contaré cómo puedes acceder a la Masterclass completa. Pero de momento vamos a centrarnos en que hoy te lleves muchísimo valor. ¿Empezamos? ¡Vamos! Bien, antes de entrar en materia con los significados, vamos a ver primero la pronunciación de todas las diferentes formas y variaciones que puede adquirir la palabra do. Y así con esto nos evitaremos coger malos hábitos por el hecho de intentar adelantarnos a reproducir sus sonidos sin el conocimiento previo correcto. Además, si no aprendemos su pronunciación exacta, te aseguro por mi experiencia propia tiempo atrás que los hablantes nativos ni siquiera nos comprenderán y todo lo aprendido habrá sido una auténtica pérdida de tiempo. Además, y siempre que sea posible, mostraremos dos versiones de pronunciación. La forma fuerte, que es la pronunciación más clara y completa, y la forma débil, que es una versión más ágil y reducida, que escucharemos con más frecuencia en las conversaciones cotidianas de los hablantes nativos. Y para que nos sirva de ayuda, representaremos los sonidos utilizando los símbolos de representación fonética del IPA, que son los más extendidos. Y si todavía no sabes leer estos símbolos en inglés, te recomiendo urgentemente que antes veas primero el vídeo que te dejo por aquí abajo en la descripción, donde explico cómo leer e interpretar los símbolos IPA de la forma más simple y eficaz, nunca antes vista. O bien accede a la Masterclass sobre pronunciación y fonética, donde además verás detalles extraordinarios que te permitirán marcar la diferencia, incluso a la hora de pronunciar de forma conectada diferentes palabras en inglés, para que así puedas llegar a sonar como un nativo en todo momento. Entonces, para su forma base diremos do en su pronunciación fuerte, do, 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 y de para la débil, de. Teniendo en cuenta que esta forma también se utiliza como sustantivo en singular, además de ser la conjugación del presente simple para todas las personas, excepto para la tercera persona del singular, he, she, it, que es does, en su forma fuerte, does, y does para la débil, does. Asimismo, para la conjugación del participio de presente, simplemente diremos doing en ambos casos. Doing. Sin embargo, si lo que queremos es utilizar
su conjugación en pasado simple, entonces diremos did en su forma fuerte, did, 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 y that para la débil, that, that, that. En cambio, para su forma en participio de pasado, simplemente diremos done en ambos casos. Done, done, done. Por otro lado, entrando en las formas negativas contraídas del verbo do, nos encontraremos con don't como conjugación del presente simple para todas las personas. Don't, don't, don't. Excepto para la tercera persona del singular he, she, it, que es doesn't, 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 doesn't. En cambio, la negación para el pasado simple solamente tiene una conjugación posible, que es didn't, independientemente de su número y persona. Didn't, didn't, didn't. Y por último, y como ya hemos introducido al principio, cuando do funciona como sustantivo, podremos encontrarlo bajo diferentes formas. Por ejemplo, en sus variaciones del singular veremos do en su forma base y doing, que aunque es un participio de presente, también veremos que existen casos donde actúa como sustantivo. E incluso doer, al añadirle el sufijo er. Doer, doer, doer. Así como respectivamente sus formas plurales does, 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 doings, doings, doings y doers, doers, doers. Aunque también, y en un caso muy concreto, podremos encontrarnos con la forma negativa don'ts, pero solo para su plural. Don'ts, don'ts, don'ts. Aún así, generalmente también podremos encontrarnos con variaciones de do que admiten una contracción informal, como es apóstrofo s para la contracción de does y apóstrofo d en el caso de did. Para pronunciar estas contracciones, simplemente seguiremos la regla de reproducir el sonido d sound siempre que nos encontremos con apóstrofo d, excepto si la palabra anterior termina en los sonidos t-sound o d-sound, que por similitud nos fuerzan a añadir un sonido vocálico neutro adicional conocido como la schwa. Aunque verás que te saldrá de forma natural cuando trates de reproducir el sonido d-sound antes del sonido t-sound o del mismo sonido d-sound. En cambio, para el caso de apóstrofo s, pronunciaremos el sonido z-sound cuando el sonido que le precede se considera sonoro. De lo contrario, pronunciaremos el sonido s-sound cuando el sonido anterior es sordo. Y si no sabes de qué va todo esto de los sonidos correspondientes a la pronunciación de las contracciones informales, mírate el vídeo relativo a los sonidos de la tabla fonética IPA que te dejo en el enlace de la descripción. De todos modos, quédate a ver todo este vídeo porque te contaré un tercer secreto adicional donde te explicaré cómo identificar de forma muy fácil y directa cuando estamos ante el verbo to do al encontrarnos con las contracciones apóstrofo s y apóstrofo d. Pues muy bien, ahora que la pronunciación de la palabra do ya no es un secreto para nosotros, llegó el momento de entrar en lo más esperado: el conocimiento de sus múltiples significados y usos para que nada se te escape. Y ojo, porque ya te adelanto que verás que esta palabra no solo significa hacer. Espero que prestes mucha atención y tomes nota de todo lo que te voy a contar. Y antes de continuar, y si me permites unos segundos, me gustaría hacerte saber que como ingeniero y apasionado del aprendizaje y del lenguaje que soy, desarrollé un método único que me permitió mudarme a un país de habla inglesa en tan solo 6 meses. Este método fue diseñado de forma muy minuciosa, tras años estudiando cómo aprenden de manera efectiva las personas, para que tú también puedas dominar el idioma paso a paso y a tu ritmo. Para conocerlo, solamente tienes que acceder al enlace que te dejo en la descripción de este vídeo,
que te llevará directamente a la web de cursos de clases de inglés americano. Cursos que se van ampliando y actualizando con el tiempo, donde solo pagas una vez y son para toda la vida. Seguimos por donde lo dejamos. A continuación, desarrollaremos la explicación de los diferentes significados y usos de do como verbo principal. Comenzamos con el significado número 1. Y por cierto, si te preguntas qué son estos 3 indicadores que ves aquí en pantalla, te recomiendo que te veas el videomanual desarrollado para los vídeos de significados y usos que te dejo por aquí debajo en la descripción. Además, fíjate bien porque usaremos las banderas de Estados Unidos y del Reino Unido para que puedas identificar a qué tipo de inglés pertenece cada significado. Así sabrás al instante si un uso es exclusivo del inglés americano, del británico o si es válido en ambos. Entonces, cuando alguien do algo, se quiere decir que ese alguien realiza una acción o lleva a cabo una actividad o tarea relacionada con ese algo. De hecho, el verbo do se utiliza a menudo en lugar de un verbo más específico para referirse a una acción habitual relacionada con algo en concreto. Por ejemplo, puedes decir do your teeth en lugar de brush your teeth. Veamos ahora este uso particular de do sobre otro ejemplo práctico para entender cómo funciona. Let me do your hair. Como puedes observar, en este ejemplo, el verbo do indica una acción o actividad relacionada con algo como el pelo de otra persona. Y aunque depende del contexto, en este caso, trata de peinar o cortar el pelo. Sigamos ahora con el desarrollo de los diferentes niveles de pronunciación para este ejemplo y ya te avanzo que también los veremos para los ejemplos de los demás significados y usos que desarrollaremos a lo largo de este vídeo. Let me do your hair. Let me do your hair. Let me do your hair. Y si te preguntas, ¿qué es esto de los niveles de representación fonética? Te recomiendo que te veas el videomanual desarrollado para los vídeos de significados y usos que te dejo por aquí debajo en la descripción. Prosigamos mostrando algunos ejemplos donde se hace uso de este significado en particular de do como verbo principal. Y de nuevo ya te adelanto que así será también para los demás significados y usos que iremos viendo a lo largo de este vídeo. Seguimos con la explicación del siguiente uso de do como verbo principal. Vamos con el significado número 2. Utilizaremos también do para representar cualquier grupo verbal o para referirse a otro grupo verbal, incluso a uno que estuviera en una oración anterior. Veamos ahora este uso particular de do sobre un ejemplo práctico para entender cómo funciona. You speak faster than I do. Como puedes observar, en este ejemplo, el verbo do se está utilizando para referirse o representar al grupo verbal speak, aunque en este caso se compone solamente de un verbo. You speak faster than I do. You speak faster than I do. You speak faster than I do. Seguimos con la explicación del siguiente uso de do como verbo principal. Vamos con el significado número 3. Utilizaremos también do al principio de una oración después de palabras como por ejemplo what y all para dar especial énfasis a la información que va al final de la misma oración. Veamos ahora este uso particular de do sobre un ejemplo práctico para entender cómo funciona. Is all you do play games? Como puedes observar, en este ejemplo el verbo do se está utilizando al principio de la oración después de la palabra all para dar especial énfasis a la información que va al final de la misma oración, que en este caso es play games. Is all you do play games? Is all you do play games? Is all you do play games? Un inciso rápido. Este canal es para ti si no te conformas con el inglés que te enseñan en las academias y de verdad quieres destacar. Así que,
Aunque no te voy a pedir que te suscribas, si todavía no estás suscrito, puedes darle al botón de suscribirte para no perderte todo lo que viene y así no quedarte atrás. ¡Seguimos! Seguimos con la explicación del siguiente uso de do como verbo principal. Vamos con el significado número 4. Utilizaremos también do, de modo que si alguien do una cosa particular, with algo, ese alguien hace esa cosa en particular con ese algo. Veamos ahora este uso en concreto de do sobre un ejemplo práctico para entender cómo funciona. I did a test with a calculator. Como puedes observar, en este ejemplo el verbo do está indicando que alguien hizo una cosa en particular, como es una prueba o examen, con algo como una calculadora. I did a test with a calculator. I did a test with a calculator. I did a test with a calculator. Seguimos con la explicación del siguiente uso de do como verbo principal. Vamos con el significado número 5. Utilizaremos también do, de modo que si alguien do algo about un problema, ese alguien toma medidas para intentar solucionarlo. Veamos ahora este uso en concreto de do sobre un ejemplo práctico para entender cómo funciona. I will do something about this dirty room. Como puedes observar, en este ejemplo, el verbo do junto con la partícula about se utiliza para indicar que se hará algo para solucionar un problema como el hecho de tener una habitación sucia. I will do something about this dirty room. I will do something about this dirty room. I will do something about this dirty room. Seguimos con la explicación del siguiente uso de do como verbo principal. Vamos con el significado número 6. Utilizaremos también do de modo que si una acción o un evento do algo en particular como daño o bien, esa acción o evento tiene ese resultado o efecto. Veamos ahora este uso particular de do sobre un ejemplo práctico para entender cómo funciona. The fire did damage to the house. Como puedes observar, en este ejemplo el verbo do se utiliza para indicar que una acción o evento como es el fuego tuvo un resultado o efecto como el hecho de producir daños sobre algo en particular, en este caso una casa. The fire did damage to the house. The fire did damage to the house. The fire did damage to the house. Seguimos con la explicación del siguiente uso de do como verbo principal. Vamos con el significado número 7. Utilizaremos también do para expresar en qué medida una persona, una acción o un acontecimiento influye en una situación concreta o la mejora. Veamos ahora este uso particular de do sobre un ejemplo práctico para entender cómo funciona. Your kind words did a lot for her. Como puedes observar, en este ejemplo, el verbo do se utiliza para indicar que una acción o evento, como son unas palabras amables, influyen en una situación concreta o la mejoran. En este caso, en la medida de hacerlo mucho. Your kind words did a lot for her. Your kind words did a lot for her. Your kind words did a lot for her.
Seguimos con la explicación del siguiente uso de do como verbo principal. Vamos con el significado número 8. Utilizaremos también do para hablar de lo que alguien o algo do to a una persona o cosa para indicar que ese alguien o algo tiene un efecto muy perjudicial sobre esa persona o cosa. Veamos ahora este uso concreto de do sobre un ejemplo práctico para entender cómo funciona. Sugar does no good to my teeth. Como puedes observar, en este ejemplo, el verbo do se utiliza para indicar que algo como el azúcar tiene un efecto muy perjudicial sobre otra cosa como los dientes de alguien. Sugar does no good to my teeth. Sugar does no good to my teeth. Sugar does no good to my teeth. Seguimos con la explicación del siguiente uso de do como verbo principal. Vamos con el significado número 9. Utilizaremos también do de modo que si alguien le pregunta a una persona qué esa persona do, ese alguien quiere saber cuál es el trabajo o profesión de esa persona. Por ejemplo, si estás conociendo a alguien, puedes preguntarle "What do you do?" Y con esto no le estás preguntando qué está haciendo en este momento, sino que lo usas en lugar de ¿a qué te dedicas o en qué trabajas? Veamos ahora este uso particular de do sobre otro ejemplo práctico para entender cómo funciona. What does your father do? Como puedes observar, en este ejemplo el verbo do se utiliza para hacer referencia al trabajo o la profesión de una persona, que en este caso es el padre de alguien. What does your father do? What does your father do? What does your father do? Seguimos con la explicación del siguiente uso de do como verbo principal. Vamos con el significado número 10. Utilizaremos también do de modo que si alguien is doing algo, ese alguien está ocupado o activo de alguna manera, o ha planeado una actividad para algún momento en el futuro. Veamos ahora este uso en concreto de do sobre un ejemplo práctico para entender cómo funciona. He is doing some work. Como puedes observar, en este ejemplo, el verbo do se utiliza para indicar que alguien está activo u ocupado con algo de trabajo. He is doing some work. He is doing some work. He is doing some work. Y tal y como os he prometido, en este momento voy a contaros el primer secreto. Y es que aunque el verbo to do tiene tantas posibilidades, la verdad es que cuando actúa como verbo principal, normalmente se vuelve demasiado genérico para ser utilizado en contextos formales, porque ya existen otros verbos más específicos, descriptivos e informativos. Por ejemplo, en lugar de decir "He did the report", deberíamos decir "He wrote the report". De todos modos, existen ciertas expresiones idiomáticas donde el verbo to do funciona como verbo principal, y es el único verbo correcto, siendo incluso perfectamente aceptable en los entornos profesionales y legales más estrictos. Y si te ha gustado este secreto, echa un vistazo a la masterclass del verbo to do que podrás encontrar en el enlace de la descripción de este vídeo, para entender absolutamente todo a su alrededor, al igual que los nativos más expertos. Y para no perderte ningún secreto alrededor de todas las palabras existentes en la lengua inglesa, solamente tienes que darle al botón para suscribirte a este canal. Seguimos por donde lo dejamos.
A continuación desarrollaremos la explicación de los diferentes significados y usos de do como verbo auxiliar. Comenzamos con el significado número 1. Entonces también utilizaremos do para formar la negación de los verbos principales. Para ello se coloca la partícula not justo después de do y antes del verbo principal en su forma base, o lo que es lo mismo, su forma en infinitivo sin la partícula to. Por ejemplo, para decir yo no sé, dirías I do not know. Y si hablamos en plural, para decir ellos no trabajan aquí, diríamos they do not work here. Aunque recuerda que en el inglés hablado lo más normal es contraer el verbo to do con la partícula not y decir I don't know o they don't work here. Veamos ahora este uso particular de do sobre otro ejemplo práctico para entender cómo funciona. I do not like cold water. Como puedes observar, en este ejemplo el verbo do se está utilizando para formar la negación del verbo principal like añadiendo la partícula not, justo después del verbo do. De todos modos, si queremos saber cómo utilizarlo para hacer preguntas negativas, te recomiendo que te veas el vídeo relativo al tiempo verbal presente simple que te dejo en el enlace de la descripción. I do not like cold water. I do not like cold water. I do not like cold water. Seguimos con la explicación del siguiente uso de do como verbo auxiliar. Vamos con el significado número 2. Utilizaremos también do para formar preguntas colocando el sujeto después de do y antes del verbo principal en su forma base, o lo que es lo mismo, su forma en infinitivo sin la partícula to. Por ejemplo, si quieres preguntarle a alguien ¿hablas inglés?, dirías ¿Do you speak English? Como puedes notar, empezamos con el auxiliar do, luego colocamos el sujeto you y justo después el verbo principal speak en su forma base. Veamos ahora este uso particular de do sobre otro ejemplo práctico para entender mejor cómo funciona. Do you like apples? Como puedes observar, en este ejemplo el verbo do se utiliza colocado antes de un sujeto que acompaña a un verbo en su forma base como like para formar una pregunta. Do you like apples? Did you like apples? Did you like apples? Seguimos con la explicación del siguiente uso de do como verbo auxiliar. Vamos con el significado número 3. Utilizaremos también do para formar preguntas de confirmación normalmente al final de una cláusula u oración. Veamos ahora este uso en particular de do sobre un ejemplo práctico para entender cómo funciona. You don't smoke, do you? Como puedes observar, en este ejemplo el verbo do se utiliza para formular una pregunta de confirmación relativa a la cláusula anterior. You don't smoke, do you? You don't smoke, did you? You don't smoke, did you? Seguimos con la explicación del siguiente uso de do como verbo auxiliar. Vamos con el significado número 4. Utilizaremos también do cuando se confirma o se contradice una afirmación que también contiene do, o cuando se da una respuesta negativa o positiva a una pregunta. Por ejemplo, si una persona te dice tú no trabajas aquí, es decir, you don't work here, y tú quieres corregirle para afirmar que sí lo haces, simplemente le respondes yes, I do. De esta forma confirmas la acción rápidamente sin tener que repetir el verbo principal entero. Veamos ahora este uso particular de do sobre otro ejemplo práctico para entender cómo funciona. Do you eat meat? No, I don't.
Como puedes observar, en este ejemplo, el verbo do se utiliza para dar una respuesta negativa a una pregunta que también contiene do. Do you eat meat? No, I don't. Do you eat meat? No, I don't. Did you eat meat? No, I don't. Seguimos con la explicación del siguiente uso de do como verbo auxiliar. Vamos con el significado número 5. Utilizaremos también do de forma negativa para decirle a alguien que no se comporte de cierta manera. Por ejemplo, si alguien está haciendo algo que te molesta y quieres pedirle que pare, le puedes decir "Don't do that", ya que al poner la forma negativa don't al principio de la frase, le estás dando la orden directa de no hagas eso. Veamos ahora este uso particular de do sobre otro ejemplo práctico para entender cómo funciona. Don't touch that. Como puedes observar, en este ejemplo, el verbo do se utiliza de forma negativa para decirle a alguien que no se comporte de cierta manera. En este caso, tocando algo. Don't touch that. Don't touch that. Don't touch that. A continuación, desarrollaremos la explicación de los diferentes significados y usos de los verbos frasales donde do actúa como principal protagonista. Comenzamos con el verbo frasal número 1. Entonces, podremos utilizar también do, de modo que si alguien do away with algo, significa que ese alguien elimina por completo o le pone fin a ese algo. Veamos ahora este uso particular de do away with sobre un ejemplo práctico para entender cómo funciona. They did away with the tax. Como puedes observar, en este ejemplo el verbo frasal do away with se está utilizando para indicar que alguien eliminó por completo algo como un impuesto. They did away with the tax. They did away with the tax. They did away with the tax. Seguimos con la explicación del siguiente verbo frasal donde do actúa como verbo protagonista. Vamos con el verbo frasal número 2. Utilizaremos también do de modo que si alguien do away with una persona, significa que ese alguien asesina a esa persona. En cambio, si alguien do away with el mismo, significa que ese alguien se quita la vida a sí mismo suicidándose. Veamos ahora este otro uso particular de do away with sobre un ejemplo práctico para entender cómo funciona. They did away with the evil Kim. Como puedes observar, en este ejemplo, el verbo frasal do away with se está utilizando para indicar que alguien asesinó a un rey malvado. They did away with the evil Kim. They did away with the evil Kim. They did away with the evil Kim. Seguimos con la explicación del siguiente verbo frasal donde do actúa como verbo protagonista. Vamos con el verbo frasal número 3. Utilizaremos también do de modo que si alguien do otro alguien down, ese alguien critica a ese otro alguien para intentar hacer que otras personas piensen que es desagradable o que no tiene éxito. Veamos ahora el uso de este verbo frasal sobre un ejemplo práctico para entender cómo funciona. They do me down at work. Como puedes observar, en este ejemplo, el verbo frasal do down
se está utilizando para indicar que alguien critica a otro alguien para intentar hacer que otras personas piensen que es desagradable o que no tiene éxito. They do me down at work. They do me down at work. They do me down at work. Seguimos con la explicación del siguiente verbo frasal donde do actúa como verbo protagonista. Vamos con el verbo frasal número 4. Utilizaremos también do, de modo que si alguien dice que él está done for, quiere decir que ese alguien se encuentra en una situación terrible y sin esperanza. Veamos ahora el uso de este verbo frasal sobre un ejemplo práctico para entender cómo funciona. The bad guys are done for. Como puedes observar, en este ejemplo, el verbo frasal done for se está utilizando para indicar que alguien como unos chicos malos se encuentran en una situación terrible y sin esperanza. The bad guys are done for. The bad guys are done for. The bad guys are done for. Seguimos con la explicación del siguiente verbo frasal donde do actúa como verbo protagonista. Vamos con el verbo frasal número 5. Utilizaremos también do de modo que si algo o alguien do otro alguien in, significa que ese algo o alguien mata a ese otro alguien. Veamos ahora este uso en particular de este verbo frasal sobre un ejemplo práctico para entender cómo funciona. The dangerous fall did him in. Como puedes observar, en este ejemplo, el verbo frasal do in se está utilizando para indicar que algo como una peligrosa caída mató a alguien. The dangerous fall did him in. The dangerous fall did him in. The dangerous fall did him in. Seguimos con la explicación del siguiente verbo frasal donde do actúa como verbo protagonista. Vamos con el verbo frasal número 6. Utilizaremos también do de modo que si algo o alguien do otro alguien in, significa que ese algo o alguien agota o deja exhausto a ese otro alguien. Veamos ahora este uso en particular de este verbo frasal sobre un ejemplo práctico para entender cómo funciona. The long walk did her in. Como puedes observar en este ejemplo, el verbo frasal do in se está utilizando para indicar que algo como una larga caminata agotó o dejó exhausto a alguien. The long walk did her in. The long walk did her in. The long walk didn't him. Seguimos con la explicación del siguiente verbo frasal donde do actúa como verbo protagonista. Vamos con el verbo frasal número 7. Utilizaremos también do de modo que si una habitación o un edificio está done out de una manera particular, esa habitación o edificio está decorado y amueblado de esa manera. Veamos ahora el uso de este verbo frasal sobre un ejemplo práctico para entender cómo funciona. The room is done out in blue. Como puedes observar en este ejemplo, el verbo frasal done out se está utilizando para indicar que una habitación está decorada de una manera en particular como el color azul. The room is done out in blue.
The room is done out in blue. The room is done out in blue. Y como os he prometido, en este momento voy a contaros el segundo secreto. ¿Has visto alguna vez el verbo to do duplicado formando cláusulas negativas y preguntas? ¿Y no te has preguntado por qué no se utiliza simplemente el verbo to do una sola vez? Pues bien, te cuento. Esto sucede porque, como hemos visto, el verbo to do también puede funcionar como verbo principal. Y esto hace que las reglas generales para formar oraciones negativas o preguntas se aplican del mismo modo que para la mayoría de verbos principales que nos podremos encontrar en inglés, incluido para el propio verbo. Así de simple. Entonces, ahora si ves oraciones como He doesn't do much o como Did you do it? No te sorprendas porque son perfectamente correctas. Y si te ha gustado este secreto, echa un vistazo a la masterclass del verbo to do que podrás encontrar en el enlace de la descripción de este vídeo, para entender absolutamente todo a su alrededor, al igual que los nativos más expertos. Y para no perderte ningún secreto alrededor de todas las palabras existentes en la lengua inglesa, solamente tienes que darle al botón para suscribirte a este canal. Seguimos por donde lo dejamos. A continuación, desarrollaremos la explicación de los significados y usos de do como sustantivo. Comenzamos con el significado número 1. Entonces, podremos utilizar también do como sustantivo contable para referirse a una fiesta, cena u otro evento social. En el caso de necesitar formar su plural, entonces usaremos la forma dus, o de forma alternativa también podremos ver dus, que se pronuncia igual, pero como vemos se escribe diferente. Veamos ahora este uso particular de do sobre otro ejemplo práctico para entender cómo funciona. It is a big family do. Como puedes observar, en este ejemplo utilizamos el sustantivo do para hacer referencia a un evento social como una gran fiesta familiar. It is a big family do. It is a big family do. It is a big family do. Seguimos con la explicación del siguiente uso de do como sustantivo. Vamos con el significado número 2. Utilizaremos también do en la construcción do over para hacer referencia a una ocasión en la que se vuelve a hacer algo, o lo que también popularmente se conoce como una segunda oportunidad. Veamos ahora este uso en particular de do sobre un ejemplo práctico para entender cómo funciona. We have one do-over left. Como puedes observar, en este ejemplo el sustantivo do-over se utiliza para hacer referencia a una ocasión adicional o segunda oportunidad. We have one do-over left. We have one do-over left. We have one do-over left. Seguimos con la explicación del siguiente uso de do como sustantivo. Vamos con el significado número 3. Utilizaremos también do añadiéndole el sufijo er dando como resultado el sustantivo contable doer para referirnos a alguien que realiza las tareas con prontitud y eficiencia, sin dedicar mucho tiempo a pensar en ellas, o en otras palabras nos estamos refiriendo a lo que se conoce como una persona de acción. Veamos ahora este uso en particular de do sobre un ejemplo práctico para entender cómo funciona. He is a true doer at work. Como puedes observar en este ejemplo, el sustantivo doer se utiliza para decir que alguien como una persona realiza su trabajo con prontitud y eficiencia, sin dedicar mucho tiempo a pensar en ello. He is a true doer at work. He is a true doer at work.
He is a true doer at work. Seguimos con la explicación del siguiente uso de do como sustantivo. Vamos con el significado número 4. Utilizaremos también do conectado con la partícula to en la construcción to do como sustantivo contable singular para expresar un alboroto, escándalo o gran despliegue. Lo usamos para indicar que la gente se siente muy emocionada, confundida, enfadada, etc. Imagina que cometes un pequeño error sin consecuencias reales en un documento, pero un compañero reacciona montando una escena exagerada y avisando a todo el mundo. Entonces podrías quejarte diciendo, "He made a big to-do about nothing", para indicar que él armó un gran alboroto o escándalo por nada. Veamos ahora este uso particular de do sobre otro ejemplo práctico para entender mejor cómo funciona. There was a big to-do in the street. Como puedes observar, en este ejemplo el sustantivo to do se utiliza para indicar que existió un gran alboroto, escándalo o despliegue en algún lugar como una calle. There was a big to-do in the street. There was a big to-do on the street. There was a big to-do on the street. A continuación, desarrollaremos la explicación de los significados y usos de do como adjetivo. Comenzamos con el significado número 1. Entonces, podremos utilizar también do en su forma done para expresar el estado final de un proceso. Lo usamos para indicar que una tarea, proyecto o preparación ha concluido absolutamente y no requiere más acción. Y por eso siempre lo verás colocado después del verbo o del objeto, pero nunca justo delante de la palabra que describe. Imagina que llevas un coche al taller y necesitas que la reparación esté lista para mañana. Entonces podrías decirle al mecánico, "I need the car done by tomorrow". Veamos ahora este uso particular de do sobre otro ejemplo práctico para entender mejor cómo funciona. He wants his room done now. Como puedes observar, en este ejemplo utilizamos el adjetivo done para indicar que alguien quiere una tarea o preparación como una habitación lista inmediatamente. He wants his room done now. He wants his room done now. He wants his room done now. Seguimos con la explicación del siguiente uso de do como adjetivo. Vamos con el significado número 2. Utilizaremos también do en su forma done para expresar el punto de cocción. Lo usamos para indicar que un alimento ha recibido el calor suficiente y está listo para consumirse. Y por eso siempre lo verás junto a verbos de estado o percepción visual. Imagina que estás cocinando carne en el horno y verificas su estado. Entonces podrías decir, "The meat looks done", para decir que la carne parece hecha o en su punto. Veamos ahora este uso en particular de do sobre otro ejemplo práctico para entender mejor cómo funciona. The fish is done. Como puedes observar, en este ejemplo, el adjetivo done se utiliza para indicar que un alimento como el pescado ha recibido el calor suficiente y está listo para consumirse. The fish is done. The fish is done. The fish is done. Seguimos con la explicación del siguiente uso de do como adjetivo. Vamos con el significado número 3. Utilizaremos también do añadiéndole el prefijo over, dando como resultado el adjetivo overdone para expresar el exceso de un proceso o cocción.
Lo usamos para indicar que algo ha superado su punto óptimo, ya sea porque un alimento se ha cocinado demasiado o porque una acción o diseño resulta exagerado y artificial. Imagínate que pides un filete al punto en un restaurante, pero te lo sirven seco y casi quemado. Entonces podrías quejarte diciendo: "This steak is completely overdone", para indicar que el filete está totalmente pasado. O imagina que un compañero presenta un informe corporativo saturado de texto, colores y transiciones innecesarias. Entonces podrías comentar: "The presentation is a bit overdone", para indicar que la presentación está un poco sobrecargada o exagerada. Por el contrario, usaremos el prefijo under con do para formar el adjetivo underdone cuando necesitemos expresar la falta de desarrollo o cocción. Lo usamos para señalar que un proceso se ha detenido antes de tiempo, resultando en un alimento crudo o en un trabajo incompleto y falto de madurez. Imagina que horneas un pastel, pero al cortarlo notas que el centro sigue líquido. Entonces podrías advertir: "The cake is underdone", para indicar que el pastel está crudo o poco hecho. O si te entregan una propuesta de negocio que parece un simple borrador escrito a toda prisa y sin detalles, podrías evaluarla diciendo: "This project feels a bit underdone", indicando así que el proyecto parece poco trabajado o a medio hacer. Veamos ahora este uso en particular de do sobre otro ejemplo práctico para entender mejor cómo funciona. Her new plan feels underdone. Como puedes observar, en este ejemplo, el adjetivo underdone se utiliza para indicar que algo como un plan se siente incompleto o falto de madurez. Her new plan feels underdone. Her new plan feels underdone. Her new plan feels underdone. Seguimos con la explicación del siguiente uso de do como adjetivo. Vamos con el significado número 4. Utilizaremos también do añadiéndole el sufijo able, dando como resultado el adjetivo doable para expresar la viabilidad de una acción. Lo usamos para indicar que un objetivo, tarea o plan es realista y lograble con los recursos o el tiempo disponibles. A diferencia de done, este adjetivo es flexible. Puede ir tanto detrás de un verbo copulativo como directamente delante de la palabra que describe. Imagina que tu equipo de trabajo propone una estrategia ambiciosa para el próximo trimestre, pero tras revisarla ves que se puede lograr. Entonces podrías decirles: "This is a doable plan", para indicarles que el plan es factible. O simplemente: "I think this is doable", indicando que crees que es realizable. Por el contrario, usaremos su forma negativa, undoable, al añadirle el prefijo am, para expresar la inviabilidad absoluta de una acción. Lo usamos para señalar que una tarea es logísticamente imposible o es excesivamente poco realista bajo las condiciones actuales. Imagina que te exigen entregar un proyecto complejo, pero en un plazo extremadamente corto de tiempo. Entonces podrías advertirles: "I am sorry, but that time frame is completely undoable", para indicarles que lo sientes, pero ese plazo de tiempo es completamente irrealizable. Aunque ten cuidado, porque undoable también puede adquirir otros significados, como por ejemplo cuando deriva del verbo undo, para hacer referencia a deshacer o revertir. Veamos ahora este uso en particular de do sobre otro ejemplo práctico para entender mejor cómo funciona. I think the project is doable. Como puedes observar, en este ejemplo el adjetivo doable se utiliza para indicar que algo como un proyecto es realista y lograble con los recursos o el tiempo disponible. I think the project is doable. I think the project is doable. I think the project is doable. Y como os he prometido, en este momento voy a contaros el tercer secreto.
Y tú sabrías simplemente viendo el símbolo '(S) o '(D) si se trata de la contracción informal que representa las formas das y did del verbo to do. Pues bien, si no lo sabes, te lo cuento. Y es que en el caso de '(S) se trata de das solo al hacer preguntas después de palabras interrogativas como who, what, where, why, when, how, etc. Siempre y cuando después del sujeto tengamos un verbo principal en su forma base o infinitivo sin el to. En cambio, en el caso de '(D), se tratará de did solo al hacer preguntas después de palabras interrogativas como who, what, where, why, when, how, etc., siempre y cuando no tengamos un participio de pasado después del sujeto. No haya un if en la oración y la intención de la pregunta esté haciendo referencia a algo que sucedió en el pasado. Aunque excepcionalmente, si vemos '(D) seguido de rather, siempre es good. Y en el caso de '(D) seguido de better, siempre es had. Ahora bien, si quieres saber más sobre los diferentes usos que puede tomar '(S) y '(D) en inglés, te recomiendo que te veas los dos vídeos que te dejo en la descripción de este vídeo. Y si te ha gustado este secreto, echa un vistazo a la masterclass del verbo to do que también podrás encontrar en el enlace de la descripción de este vídeo, para entender absolutamente todo a su alrededor, al igual que los nativos más expertos. Y para no perderte ningún secreto alrededor de todas las palabras existentes en la lengua inglesa, solamente tienes que darle al botón para suscribirte a este canal. Seguimos por donde lo dejamos. A continuación, desarrollaremos la explicación de los diferentes significados y usos de las expresiones idiomáticas donde do actúa como principal protagonista. Comenzamos con la expresión idiomática número 1. Entonces podremos utilizar también do, de modo que si alguien do time, ese alguien pasa un tiempo en prisión cumpliendo una condena. Veamos ahora el uso de esta expresión idiomática sobre un ejemplo práctico para entender cómo funciona. He will do time for his crime. Como puedes observar, en este ejemplo utilizamos la expresión idiomática do time para hacer referencia a que alguien pasará un tiempo en prisión. He will do time for his crime. He will do time for his crime. He'll do time for his crime. Seguimos con la explicación de la siguiente expresión idiomática donde do actúa como principal protagonista. Vamos con la expresión idiomática número 2. Utilizaremos también do, de modo que si se dice que alguien is done, se está diciendo que ese alguien ha terminado de hacer algo o está emocionalmente harto y desvinculado de una situación o persona. Veamos ahora el uso de esta expresión idiomática sobre un ejemplo práctico para entender cómo funciona. I am done with this book. Como puedes observar, en este ejemplo utilizamos la expresión idiomática be done para decir que alguien ha terminado de hacer algo como leer un libro. I am done with this book. I am done with this book. I'm done with this book. Seguimos con la explicación de la siguiente expresión idiomática donde do actúa como principal protagonista. Vamos con la expresión idiomática número 3. Utilizaremos también do, de modo que si alguien dice that does it, quiere decir que ha perdido la paciencia, que ha llegado a su límite y que no va a tolerar más una situación. Veamos ahora el uso de esta expresión idiomática sobre un ejemplo práctico para entender cómo funciona. That does it. Go to your room. Como puedes observar, en este ejemplo se utiliza la expresión idiomática that does it para indicar que alguien ha perdido la paciencia, ha llegado a su límite y no va a tolerar más una situación como es el comportamiento de un niño. That does it. Go to your room. That does it. Go to your room. That does it. Go to your room.
Seguimos con la explicación de la siguiente expresión idiomática donde do actúa como principal protagonista. Vamos con la expresión idiomática número 4. Utilizaremos también do en la construcción do or die para describir una situación crítica en la que alguien debe actuar con toda su energía o tomar una decisión vital para evitar el fracaso absoluto. Veamos ahora el uso de esta expresión idiomática sobre un ejemplo práctico para entender cómo funciona. This choice is do or die. Como puedes observar, en este ejemplo se utiliza la expresión idiomática do or die para describir una situación crítica en la que alguien debe actuar con toda su energía o tomar una decisión vital para evitar el fracaso absoluto. This choice is do or die. This choice is do or die. This choice is do or die. Seguimos con la explicación de la siguiente expresión idiomática donde do actúa como principal protagonista. Vamos con la expresión idiomática número 5. Utilizaremos también do de modo que si alguien do otro alguien dirty, significa que ese alguien le traiciona, le engaña o le trata de forma muy injusta y desleal a ese otro alguien. Veamos ahora el uso de esta expresión idiomática sobre un ejemplo práctico para entender cómo funciona. I will never do you dirty. Como puedes observar, en este ejemplo, alguien utiliza la expresión idiomática do dirty para decirle a otro alguien que nunca le va a traicionar, engañar o tratar de forma injusta y desleal. I will never do you dirty. I will never do you dirty. I'll never do you dirty. Seguimos con la explicación de la siguiente expresión idiomática donde do actúa como principal protagonista. Vamos con la expresión idiomática número 6. Utilizaremos también do de modo que si alguien te dice do the math, no te está pidiendo que hagas operaciones matemáticas reales, sino que sumes los hechos obvios y saques tus propias conclusiones lógicas. Veamos ahora el uso de esta expresión idiomática sobre un ejemplo práctico para entender cómo funciona. She lied again. You do the math. Como puedes observar, en este ejemplo se utiliza la expresión idiomática do the math para decirle a alguien que saque sus propias conclusiones respecto al hecho de que otra persona mintió de nuevo. She lied again. You do the math. She lied again. You do the math. She lied again. You do the math. Y hasta aquí con la explicación de aproximadamente el 50% de todos los significados y usos posibles de la palabra do en inglés, incluyendo los verbos frasales y las expresiones idiomáticas. Y aunque esta videolección es más completa que la gran mayoría de los contenidos gratuitos que encontrarás en Internet relativos a la palabra do de la lengua inglesa, si lo que realmente buscas es una comprensión integral y profunda de absolutamente todos los significados y usos que puede tomar la palabra do en inglés, incluyendo todos los verbos frasales y las expresiones idiomáticas en las que es protagonista, te recomiendo entonces que adquieras directamente la Masterclass completa, que podrás encontrar en el enlace de la descripción de este vídeo. Adquirir esta Masterclass específica te permitirá comprender toda la dimensión y alcance real de la palabra do dentro de la lengua inglesa, para que así puedas entender absolutamente todo a su alrededor, al igual que los nativos más expertos. Y por cierto, para obtener el 50% de la venta de esta Masterclass o del resto de mis cursos, puedes hacerlo a través de la creación de tu propio link de invitación. Para obtenerlo, solamente tendrás que registrarte en el enlace que te dejo también en la descripción de este vídeo.
Y para finalizar, y solo si te ha gustado este vídeo, puedes hacer que esta comunidad crezca y llegue a más personas dándole a me gusta, suscribiéndote al canal y activando la campanita. De este modo te aseguro que no te perderás ninguna novedad para poder seguir avanzando con tu inglés día a día. Asimismo recuerda que puedes dejar tu comentario. Me encantará saber qué piensas sobre este vídeo. Muchas gracias y hasta pronto.